del sentimiento trágico en Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno y Hugo nace en Bilbao en 1864, precisamente el 29 de septiembre, día de San Miguel, aunque ha pasado a la historia como el rector por excelencia de la Universidad de Salamanca. Allí llegó en 1891 como catedrático de griego. Pero su labor fue más allá que la de sus clases como profesor o sus responsabilidades como rector. Por ejemplo, fue concejal varias veces del Ayuntamiento de Salamanca. Nunca dudó en enfrentarse al poder establecido siempre que atacara las libertades de los individuos, ya fuese el rey Alfonso XIII o los diferentes presidentes de gobierno, lo que le llevó a ser desterrado primero y exiliarse voluntariamente después a Francia, desde donde trabajó para, junto con otros intelectuales del momento, restablecer la Segunda República en España. Elegido diputado a Cortes, también participó en la aprobación de la Constitución de 1931. Pero a la vez, Miguel de Unamuno es considerado como uno de nuestros más importantes escritores, de novelas, de obras de teatro, de poesías, incansable escritor de cartas, cientos de miles de las que aún van apareciendo nuevas, pero también filósofo. Todo ello le ha llevado a ser considerado como el intelectual más importante que hemos tenido. Detengámonos en su faceta de filósofo, de pensador, analizando hoy un concepto fundamental, el de sentimiento trágico, que constituye uno de los pilares sobre los que descansa toda su obra, ya sean novelas, teatro, poesía o incluso su propia actitud como liberal, tanto en la vida pública como en la privada, defendiendo siempre las libertades individuales de cualquier ciudadano. Tan importante es este concepto para la obra de Miguel de Unamuno que en 1913 le dedicó un tratado de filosofía, al que tituló precisamente Del sentimiento trágico de la vida. Por tanto, si queremos entender su obra, deberemos comprender su significado. Pero antes de definirlo como tal, me gustaría conseguir que ustedes, como escuchantes, se fueran acercando poco a poco a él, desde sus propias y diversas vidas cotidianas. En este sentido, yo les preguntaría ahora, ¿cuántos de ustedes han pedido nacer? ¿Cuántos de los que vivimos hoy hemos decidido nacer en un momento determinado y en un tiempo concreto? Evidentemente, la respuesta es clara: ninguno. A todos nos han traído a este mundo. Pero, además, llegamos a él sin instrucciones suficientes y necesarias como para desarrollar una vida aceptable. A todos, repito, a todos nos ha tocado crearla, y cada uno lo hace de la manera que mejor sabe, o como le viene dando mejor resultado, o simplemente como buenamente puede. Nos sentimos lanzados, obligados a tomar decisiones, a solventar los problemas diarios de la mejor forma posible, o de la menos mala, a comportarnos de una u otra manera con los demás sin saber si acertaremos. En definitiva, a seguir un camino vital que debemos improvisar día a día, hora a hora, minuto a minuto. Así aparece ante nosotros una característica que tenemos en común con el resto de las personas. Todas nacemos sin pedirlo. Hemos sido lanzados a este mundo, de donde a su vez surge una segunda característica que también compartimos con los demás. Una vez en este mundo, todos luchamos por existir, por continuar, por sobreexistir, tomando decisiones que nos llevan a construir nuestra propia vida. Miremos a donde miremos, cualquier persona que veamos no deja en todo momento de luchar por su propia existencia. Claro, a día de hoy no tenemos que luchar por la mera supervivencia. Eso quedó ya superado para las sociedades actuales. Hace siglos que las sociedades humanas del primer mundo no sufren este tipo de lucha por la supervivencia vital. No así otras del tercer o cuarto mundo, donde existir un día más conlleva la lucha inevitable con las penosas circunstancias en las que se vive. Sin embargo, volviendo a este primer mundo en el que nos encontramos,
Nuestro cuerpo sigue luchando para existir frente a las enfermedades. Seguimos peleando por nuestra existencia ante los diferentes avatares que nos plantea la vida. Recordemos que hace relativamente poco tiempo acabamos de pasar una gravísima pandemia mundial, donde cada uno de nosotros hemos luchado por sobrevivir, aunque lamentablemente fueron muchos los que se quedaron atrás, porque ni con su lucha ni con la de los demás como sociedad pudieron superarla. Vivir, sin duda, conlleva el morir, y de la misma manera que no hemos pedido nacer, sabemos que la muerte es algo seguro que nos va a llegar, en unas u otras circunstancias, y las más de las veces sin darnos siquiera cuenta de ello. Somos, por tanto, seres que existimos sin pedirlo, que además estamos seguros de nuestra muerte, pero que incluso a pesar de ello, nos pasamos la vida luchando por existir, por estar, por vivir, por no desaparecer. Y esto, amigos, ¿no es el drama más importante que tenemos que sufrir todos? ¿No es un siniestro destino el nuestro, el luchar para vivir sabiendo que vamos a morir? ¿No nos hace sentirnos como seres desdichados, desafortunados, que sabemos que por mucho que lidiemos, que peleemos en la vida por sobrevivir, en ella misma vamos a morir? Esta evidencia, que nos llega al observar al ser humano desde los ojos de la filosofía, ¿no provoca en todos nosotros un sentimiento trágico de la vida? Pues bien, este es el sentido que tiene ese concepto esencial en la obra de nuestro filósofo de hoy, don Miguel de Unamuno y Hugo. Y así lo definió en aquel tratado de filosofía que les mencioné al principio, de 1913, del sentimiento trágico de la vida, a lo que le añadió en los hombres y en los pueblos. Porque de la misma manera que las personas luchamos por persistir, por no morir, así lo hacen los pueblos, las culturas y las sociedades. No tenemos más que mirar alrededor y observar las guerras que por desgracia están activas a día de hoy. El sentimiento trágico que nos presenta Unamuno surge de la necesidad que tenemos de luchar para existir y de la conciencia que nos hace sabedores de que vamos a morir. Es mi propia razón la que me confirma que somos seres finitos, caducos, pasajeros, efímeros, lo que a su vez le lleva a mostrarnos el conflicto existente entre el hecho de sentir y el hecho de pensar, entre el sentimiento y la razón. De ahí que suele repetir en sus textos que debemos sentir pensando y pensar sintiendo, otra de sus ideas fundamentales. Una condición humana que desemboca en la desesperación, porque ¿qué pasará con mis conocimientos, mis recuerdos, mis deseos, mis experiencias, mi propia conciencia cuando yo muera? Ante esta congoja, Unamuno nos dice que necesitamos creernos eternos, que todos ansiamos la eternidad, primero para no cesar en la lucha diaria, y segundo como esperanza para continuar realizándome en mis obras, dándome a los demás como lo hizo el hombre perfecto, el ideal de hombre, que fue Cristo, el Hijo del hombre, no de Dios. De aquí que el sentimiento trágico de la vida sea un concepto esencial y sobre el que Unamuno montará toda su obra filosófica, poética y literaria. No seamos sombras de hombres, nos dice don Miguel, ni pobres sujetos, como son quienes niegan ese sentimiento trágico a la vida. Solamente el hombre trágico tiene conciencia de la vida plena y auténtica, porque admite la paradoja de su existencia, una constante lucha, una inagotable agonía por sobrevivir, por ser eterno, a sabiendas que somos seres mortales, finitos y caducos.